Hola amigos de YouTube. Bueno, entonces la pregunta que vamos a responder en este video, después de haber analizado el concepto de límite cuando x tiende a un punto al cual vamos a llamar A, es qué condición debe cumplir el punto A para que podamos calcular este límite. Bueno, antes de contestar esa pregunta vamos a hacer una definición de un concepto bastante importante, que es el concepto de entorno reducido. ¿Qué es un entorno reducido? Bueno, es un intervalo. Vamos a llamar entorno reducido de A cualquier entorno de A excluido el mismo punto A. ¿Está bien? Entonces, el entorno reducido es un intervalo alrededor de A, pero que no incluye A dentro de ese intervalo. Podríamos graficarlo de esta manera, representarlo de esta manera, podríamos llamarlo sigma de A. Fíjense que es un intervalo que va desde A menos sigma hasta A más sigma, pero que no incluye el punto A. Gráficamente esto sería así, ¿ven? Lo que está pintado en rojo sería el entorno reducido de A. Son todos los puntos que están alrededor de A, de anchura sigma, ¿ven? Se extiende sigma hacia aquí, sigma hacia aquí, pero que no incluyen el punto A. Ese es un concepto muy importante, no incluye el punto A, el entorno reducido de A. El ancho puede variar según varíe el sigma. Así que, bueno, esto es lo que es un entorno reducido. Entonces, la condición que debe cumplir el punto A para que podamos intentar calcular el límite de x tendiendo a de una función es que exista un entorno reducido alrededor de A tal que pase lo siguiente: si x pertenece a ese entorno reducido, entonces x forme parte del dominio de la función. Dicho de otra manera, lo que me quiere decir esta condición es que los puntos que estén alrededor de A, en el entorno reducido de A, pertenezcan al dominio de la función, es decir, que tengan una imagen. ¿Está bien? Es decir, que exista la función en no todo entorno reducido, en por lo menos un entorno reducido. Yo tengo que poder decir, bueno, en este entorno, alrededor de mi punto A, donde quiero calcular el límite, tiene que existir la función. ¿Está bien? Bien, y fíjense algo importante, yo diría importantísimo, de lo que vemos en esta definición. No es necesario que la función exista en el punto A para poder calcular el límite de x tendiendo a A. Sí es necesario que exista en su entorno, pero no que exista en el punto A. No es necesario. Bien, y otra cosa que podemos ver de esta definición es que esta es una condición necesaria para que exista el límite. Si existe el límite, esto se va a cumplir. Ahora, puede ser que esto se cumpla y cuando intentemos calcular el límite no exista, como vamos a ver más adelante. Bien, veamos entonces algunos ejemplos para poder ver en qué punto voy a poder calcular el límite y en qué punto no voy a poder calcular el límite, ¿no? Tenemos una función que es una parábola, una función cuadrática. F de x es igual a x cuadrado. El dominio de la función abarca desde menos infinito a más infinito, es decir, todo el conjunto de los números reales. Bien, si yo pienso en un punto A cualquiera, fíjense
que independientemente de cuál sea el punto A perteneciente al dominio de la función, ¿no? Cualquier punto de los que está aquí, fíjense que siempre voy a poder encontrar un entorno donde alrededor de ese punto A la función esté definida, porque de hecho la función está definida para todo punto, como vemos en la definición del dominio. Así que para esta función, o para las funciones que se extienden de menos infinito hasta más infinito, en cualquier punto que nos paremos vamos a poder intentar por lo menos calcular el límite. Como dijimos, eso no significa que exista, pero para que exista tiene que cumplir esta condición. Bien, otro ejemplo. Esta es la función raíz cuadrada de x, y el dominio de esta función se extiende desde 0 inclusive hasta más infinito. Fíjense que para cualquier punto A de los puntos que forman parte del dominio de la función, voy a poder también encontrar un entorno del ancho que yo quiera, aproximadamente. Bueno, no tanto del ancho que yo quiera, porque ahora vamos a ver qué pasa. Pero siempre, en cualquier punto que nos paremos de estos, del semieje positivo de las x, siempre voy a poder encontrar un entorno tal que la función esté definida en ese entorno. Ahora, fíjense qué pasa, o mejor dicho, esto es así lo que acabamos de decir, con excepción del 0. Fíjense qué pasa en el 0. En el 0 yo no voy a poder encontrar un entorno donde pueda decir que la función está definida en todos los puntos. Porque si yo me extiendo ya un poquito, si ya ese entorno reducido, ¿se acuerdan que le llamábamos? Se extiende lo más mínimo que sea hacia el semieje negativo e incluye números negativos, ya para esos elementos la función no está definida. ¿Está bien? Entonces, el concepto de límite a un punto no lo voy a poder aplicar aquí al 0. ¿Está? Así que en general, cuando pase esto, donde haya una función que no está o sea, cuando sea un extremo de intervalo, en esos extremos de intervalo no voy a poder calcular el límite según esta definición de límite. Ya vamos a ver que hay otra definición de límite que me va a hacer posible calcular el límite, pero no con esta definición que vimos, que requiere que cualquier entorno, cualquier elemento de algún entorno que a mí me plazca alrededor de ese punto, exista la función, ¿no? Así que en esta función, menos en el 0, después para todos los elementos del dominio voy a poder calcular la función. ¿Qué pasa con los elementos que están fuera del dominio de esta función? En este caso, que son los números negativos. Bueno, tampoco en ninguno de ellos voy a poder calcular el límite en ese punto. ¿Por qué? Porque cualquier entorno reducido que yo tome, por más chico que sea, alrededor de cualquier número negativo, va a contener números negativos que no forman parte del dominio de la función, es decir, que no tienen imagen. Bien, vamos a ver otra función. Fíjense esta función. Esta es la función x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. ¿Está? ¿Cuál es el dominio de esta función? El dominio de esta función son todos los números reales menos 1, porque 1 hace que este cociente quede dividido por 0, así que no forma parte del dominio de la función. Si yo grafico esta función, la función va a dar esta recta, menos en este punto va a tener una interrupción, no va a existir allí la función, y después va a seguir la recta. Bueno, pero lo importante es que tenemos este agujero aquí, que es el agujero que se debe a que el 1 no forma parte de la función, del dominio de la función.
Bien, ¿qué podemos decir del cálculo de límite en cualquier punto del dominio de la función? Bueno, si yo tomo algún elemento A ubicado por aquí o por aquí, en cualquier parte del dominio de la función, fíjense que siempre voy a poder encontrar un intervalo tal que, si es un intervalo reducido, yo voy a poder decir que todos los elementos de X que estén en ese intervalo tengan una imagen, formen parte del dominio de la función. Eso se ve claramente. ¿Y qué pasa en este punto, en este agujero que no forma parte de la función? ¿Voy a poder calcular el límite para X tendiendo a 1? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque recordemos, como dijimos en la definición, no es necesario que la función esté definida en ese punto. Lo que es necesario es que esté definida en su entorno. Y es lo que pasa aquí. Fíjense, no está definida en 1, pero en todo su entorno, cualquier sea el entorno que tomemos, va a estar definida. Así que en este caso, para X tendiendo a 1, voy a poder calcular el límite de la función. Y también en todo otro punto. ¿Está bien? Bien, así que cuando tengamos esta función, estas funciones donde tal vez haya un elemento donde no forme parte del dominio, voy a poder calcular siempre el límite allí. Por lo menos tengo la condición necesaria. Puede ser que el límite no exista, como dijimos, porque no es condición suficiente, ¿no? Bien, otro ejemplo. Esta es una función un poco extraña. Esta función vale 3 si X es igual a 3, ¿ven? Y vale 0 si X es distinto de 3. ¿Está bien? Fíjense que vale siempre 0, ahí tienen el trazo en rojo, menos en 3, como dice aquí la definición. ¿Por qué? Porque en 3 vale 3, ¿no? Así que el dominio de esta función es todo el conjunto de números reales. La pregunta es, para elementos que sean distintos a 3, ¿voy a poder calcular el límite? Claramente sí, porque siempre va a existir un entorno tal que los elementos de ese entorno formen parte del dominio de la función. Allí no hay problema. ¿Y qué pasa con 3? Bueno, fijémonos que cualquier entorno reducido que yo tome alrededor de 3, es decir, que tenga elementos aledaños a 3 pero no el 3, la función está definida. Así que aunque exista esta interrupción aquí, de este punto que no sigue con la traza de la función, yo voy a poder calcular el límite porque en el entorno, los elementos de X que forman parte de ese entorno, forman parte del dominio de la función. ¿Está? Bien, otro ejemplo, y tal vez este sea el más raro, pero bueno, conceptualmente nos va a servir para entender cuándo podemos aplicar el límite. Fíjense esta función, fíjense, esta función vale 3 y el dominio de la función es solamente 3. Es decir, que vale 3 cuando X vale 3 y para todo otro elemento no está definida. ¿Está bien? Fíjense que gráficamente sería un punto, esta función, un punto donde X3 vale 3. La pregunta es, ¿podemos calcular el límite para X tendiendo a 3? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque en todo entorno reducido que yo tome, o dicho de otra manera, no existe un entorno reducido alrededor de 3 que contenga elementos pertenecientes al dominio de la función. Fíjense que cualquiera sea el ancho que yo tome del entorno reducido alrededor de 3, siempre va a contener elementos que no formen parte del dominio de la función. Dicho más fácilmente, la función no está definida en el entorno.
así que no voy a poder calcular el límite. ¿Y qué podemos decir para cualquier otro punto? Para cualquier otro punto, bueno, tampoco voy a poder calcular el límite por la misma razón, ¿no? Cualquier entorno que yo elija se ve claramente que va a contener elementos que no formen parte del dominio de la función. Así que esta es la idea que tiene que quedar grabada entonces. Lo importante para poder calcular el límite en un punto no es lo que pase en ese punto, no es si la función está definida o si no está definida en ese punto. Lo que importa es que esté definida en su entorno. ¿Está bien? Es que por lo menos encontremos un entorno, por lo menos, donde todos los elementos del mismo, entorno reducido estamos hablando, todos los elementos del mismo, como es reducido no hace falta que sea el mismo punto que estamos considerando, pero todos esos elementos formen parte del dominio de la función. Así que bueno, ese es el concepto que tiene que quedar claro. Espero que les haya gustado y servido este video. Si es así, por favor pónganme un like